pasa, típicos y típicas mentales? En este vídeo voy a enseñar cómo aprobar análisis de datos 1 en la UNED, en la carrera de psicología. Así que si no lo queréis perder, aquí os voy a decir 3 pedazos de clave, que son las claves que a mí me han funcionado para aprobar la asignatura sin tener ni putísima idea de matemáticas, porque yo, bueno, empecé la carrera con 23 añitos y el instituto pues hacía bastante tiempo que no lo tocaba. Entonces, claro, me tiré mucho tiempo sin tocar las matemáticas, y en el momento que entro en psicología y me encuentro que en la carrera tenemos análisis de datos, se me cae el alma al suelo y digo, Dios, ¿cómo voy a aprobar esto? Así que aquí os voy a decir cuáles son las 3 claves que yo saqué en mi día para aprobar la asignatura, y ya os digo yo que se aprueba súper rápido, fácil, sencillito, sin problema ninguno. Y así que bueno, que comience este vídeo. Antes que nada me gustaría deciros que este vídeo va centrado sobre todo a aquellas personas que quieran aprobar la asignatura fácil, de una manera sencilla, sin complicarse la vida, sin entender las cosas. Todas aquellas personas que quieran entender la asignatura, que quieran que le expliquen las cosas, que quieran entenderlo todo y que quieran saber todo sobre análisis de datos y tal, este no es tu vídeo. Lo siento, este no es tu vídeo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni puta idea de análisis de datos. Aprobé la asignatura en su día, tanto análisis de datos 1, 2 y psicometría, la aprobé en su día con estas claves que os voy a comentar, pero no tengo ni idea de análisis de datos porque me revientan las matemáticas, las odio. Por aquí tengo que estuve buscando mis notas de la UNED para que vieseis justo esto que os comentaba, ¿no? Una persona como yo que no tenía ni idea de matemáticas, porque, bueno, el instituto lo tenía ya hace bastante tiempo que lo cursé y obviamente sabía sumar, restar, multiplicar y dividir y bueno, y porque usaba la calculadora, que si no, tampoco. Y mira, por aquí tengo, para que veáis que no miento y demostrarlo realmente. No, coño, esto no es. Ah, mira, sí, aquí está. Introducción al análisis de datos 1, míralo. Introducción, aquí está. Tengo 2 matrículas, para que veáis que justamente en esta asignatura, en análisis de datos 1, tengo 2 matrículas. La primera fue la del primer año, que saqué un 2,8. Saqué un 2,8 en febrero, luego intenté estudiarla otra vez para septiembre, saqué un 3,6, mira, se ve que la cosa un poquito avanzó, pero me era muy complicado de entender todo lo que había que entender muchísimas cosas que yo no tenía idea de absolutamente nada, muchos conceptos, muchas fórmulas, muchas historias que yo digo, joder, es que no puedo, ya no es que no quiera entender, sino que no puedo porque me faltan muchos conceptos anteriores de estadísticas y de cosas que no sabía y me era muy difícil de entender, ¿no? Me costaba muchísimo. Y luego, para que veáis, al siguiente año me matriculé de nuevo de introducción al análisis de datos y saqué un 8,1. Por aquí, no sé si... ¡Ay, no se ve! Aquí, análisis, introducción al análisis de datos. Y aquí veis el 2,8. Luego, aquí, 2,8. No, 2,8 y luego 3 con algo, 3,6. Y luego aquí en el segundo año saco en la segunda matrícula saco el 8,1. Ya estoy viendo que el primer año lo suspendí por 2 veces, tanto en febrero como en septiembre, porque lo intenté estudiar de 1000 maneras. La gente iba a profesores particulares, se metían muchísimas tutorías con profesores, se iban a la universidad presencial para que los propios profesores le diesen clases, se metía incluso las clases presenciales de psicología en la universidad presencial. Y yo la verdad que pasaba de ese tema, digo, tengo que hacerlo yo solo, tengo que entenderlo solo, tengo que sacármela solo de alguna manera. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces, el primer año, ya sabéis que en febrero suspendí, en septiembre volví a suspender porque no tenía ni idea, y durante el siguiente año, hasta febrero del año siguiente, fue cuando descubrí estas 3 claves que os voy a contar ahora mismo y que son, ya os digo yo, que son brutales. Son brutales porque
no solo me han funcionado estas 3 claves para probar análisis de datos, sino que también me funcionaron para probar análisis de datos 2 y también psicometría, que es la de mate del tercer año. Así que sabéis que estas 3 claves funcionan y muy bien. Así que vamos a empezar a comentar estas claves. La primera clave, sin contar más historias, la primera clave, vamos a ir a la guía de la asignatura. Esto es fundamental, la guía de la asignatura es fundamental porque vamos a tener 3 cositas ahí muy interesantes a tener en cuenta. La primera sería la bibliografía. Hay que saber cuál es la bibliografía para saber qué es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Ya sabéis que yo no recomiendo libros ninguno, no me gusta comprar libros, veo una pérdida de dinero tremenda, el que quiera hacerlo que lo haga. Yo soy más de pillar apuntes de otros estudiantes, pero antes de pillar cualquier otro apuntes hay que cerciorarse de que esos apuntes están basados en la bibliografía actual de nuestro año, y para eso tenemos que mirarlo en la guía de la asignatura. Miramos la bibliografía y sabemos qué apuntes hay que buscar. Una vez que tengamos esos apuntes, nos lo descargamos, lo imprimimos, lo que queramos. En la guía de la asignatura tenemos que irnos a contenidos, y en esos contenidos, que de hecho por aquí lo tengo ahora mismo, aquí tenéis tema 1 tal, tema 2 tal. En los propios contenidos van a decir lo que entra, que normalmente es casi todo, pero lo interesante es decir que hay cosas, bueno, que hay en algunos años que quitan cosas. Y otra de las cosas más importantes que tenemos que mirar en la guía de la asignatura es el sistema de evaluación. ¿Por qué os digo esto? Pues porque en mi año, por ejemplo, hace ya, yo qué sé, 5 años por lo menos, no más, hace 6 años por ahí, a mí en mi caso contaba en esta asignatura una PEC, que eso te contaba la hora de evaluarte al final de la asignatura, porque te valía, creo que era un 10%, mientras que el examen era un 90%, entonces ya podías incluso sacar creo que era un 4, un 4,5, que te contaba a raíz de esa nota. Pero bueno, ya sabéis que en muchas asignaturas hay PEC, en otras no, para eso hay que mirarlo. A día de hoy ya os he hecho el trabajo a vosotros y acabo de mirar yo en este año, en 2022, si hay PEC en análisis de datos, y acabo de mirar que no hay PEC. Así que bueno, ya os he hecho yo el trabajo. No tenéis PEC, todo el examen va a ser la evaluación final, es decir, el 100%. Vais a tener, 25 preguntas, tal. Bueno, ahí ya lo miréis vosotros cómo va a ser vuestro examen y todo el libro este. Y ya sabéis que en análisis de datos, para hacer los exámenes, tenéis que comprar al 100% el formulario de la UNED de tablas de introducción al análisis de datos. Esto es súper importante porque este librito con las fórmulas lo necesitas sí o sí para poder hacer el examen, ya que te dejan tener este librito en el examen, cosa que es bastante bueno. Y ahora os diré dentro de estas claves os diré una técnica que utilicé para utilizar este librito. La segunda clave es que no estudiéis la teoría, no estudiar la teoría, sino concretizarla. ¿Por qué os digo esto? Pues porque en mi caso, que no entendía nada de matemática, era absurdo empezar a estudiar muchísimos conceptos y muchísimas historias de esto de análisis de datos, cuando realmente me costaba el triple de entenderlo, me costaba la vida poder enlazarlo, poder crear algún tipo de puente, poder tener algún tipo de método de estudio con el que poder entender toda la asignatura. Me era muy complicado, muy difícil. Por lo que intentaba estudiarme de cada tema, intentaba estudiarme la teoría, y al final era absurdo, porque en los exámenes no te van a poner 1000 preguntas de teoría, no, en los exámenes con mucho te entran 1, 2 o si acaso 3 preguntas de teoría, y muchas estoy poniendo. Normalmente en mi año ponían a lo mejor 1 o 2. Y en este año y en el siguiente me da a mí que más o menos rondará lo mismo. Así que estudiarse la teoría es absurdo. Quien quiera estudiársela, obviamente que se la estudie. Quien quiera entenderla, que la entienda. Este vídeo está centrado para todas las personas que quieran aprobar la asignatura de manera fácil y sencilla, sin tener que meterse una paliza tremenda en entender y estudiar todo. Así que ya sabéis, no hace falta estudiaros toda la asignatura, simplemente tenéis que concretizar qué os vais a estudiar. ¿Cómo concretizamos qué es lo que hay que estudiar de teoría o no? Muy sencillito, nos vamos a los exámenes de otros años, y en los exámenes de otros años vamos a hacer una recopilación de preguntas de teorías, la encasilláis en los temas, y cuando la tengáis encasillada y categorizada en los temas, en el tema 1 pueden preguntar esto, esto y esto, en el tema 2, esto, esto y esto, en el tema 3, esto, esto y esto. Lo único que tenéis que estudiar realmente ya no es solo la pregunta y la respuesta, sino las 3 respuestas que os den aparte. Es decir, si os dan 3 respuestas y la correcta es la A,
pues estudiar la B y la C. ¿Por qué? Porque si os han preguntado eso, lo más seguro es que luego cambien la pregunta. Porque en la UNED hay una cosa que hacen mucho, que es la de el cambiar la fórmula de la pregunta. Ya sabéis qué es lo que tenéis que estudiar, la pregunta que os digan y además, tanto la respuesta correcta como la respuesta que es incorrecta y la otra que es incorrecta, para poder flanquear esa teoría. Entonces en el tema 1, en vez de estudiarse todo, lo que tenéis que estudiaros es lo que os pueden preguntar, que eso lo vais a ver en los exámenes. Si no sabéis cómo conseguir los exámenes de la UNED y de las asignaturas que queráis, por aquí lo tenéis, clean, clean, por aquí os explico exactamente cómo conseguir esos exámenes, que es muy fácil, se hace muy rápido y podéis conseguir todos los exámenes de cualquier asignatura. Y la tercera clave, para mí la más importante, que es el contenido práctico, que es lo que va a ser casi todo el examen, que son los ejercicios. Decirte que no hace falta que lo entiendas. Aquí de nuevo, el que quiera entenderlo y echar sus horas entendiéndolo porque lo va a entender muy bien y es muy fácil para él, perfecto. Pero a mí, por ejemplo, me costaba muchísimo entenderlo y al final llegué a la conclusión de que no hacía falta entender nada. No hacía falta, podías tú hacer todos los ejercicios, absolutamente todos los ejercicios, sin tener realmente ni puta idea de lo que te estaban preguntando. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, mi técnica era la siguiente, que la estuve entrenando durante, bueno, desde septiembre de mi primer año hasta febrero del, vamos, unos meses solo, En unos meses pude aprobar la asignatura de hecho por aquí la tenía, pude aprobar la asignatura de un 2,8 que saqué en febrero del primer año a un 8,1 del segundo año. O sea, terminé sacando un 8,1 sin tener ni putísima idea de matemáticas, ni entender nada de estadística, ni todo lo que me preguntaban, porque no tenía absolutamente ni idea de nada. Entonces, ¿cómo hice yo la parte práctica? ¿Cómo se hacen los ejercicios sin tener muy bien una idea clara ni de lo que te preguntan, ni de nada? Pues muy fácil. Primero tenemos que centrarnos de que, bueno, vamos a tener el libro el librito de la fórmula lo vamos a tener en el examen. Entonces, una de las cosas súper claves para mí y súper básicas es que este librito tiene un montón de fórmulas y un montón de cositas, ¿no? De cosas de estas de... Coño, otra vez la luz esta. Y un montón de tablas y un montón de cositas, ¿no? Bueno, pues este libro te lo tienes que no saber de memoria, pero sí saber la estructura de memoria y saber que, coño, en la página tal me hablan de, tengo la fórmula para tal cosa. Primero me voy a encontrar las tablas de una cosa, primero me voy a encontrar las tablas de no sé qué. Eso te lo tienes que saber muy bien en el librito. ¿Por qué? Pues porque luego en el examen vamos a tener, creo que eran 120 minutos. Y por mi forma de estudiar la asignatura, necesito tiempo para hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque no hago los ejercicios entendiéndolos, sino de manera automática. ¿Cómo se hacen los ejercicios de manera automática? Pues esta era lo que yo hice en unos meses y ya os digo que me funcionó para las 3 asignaturas de matemáticas que tenemos en UNED. Y fue lo siguiente, pues coger todos los ejercicios, como os he dicho con los ejercicios de teoría para la clave 2, coger todos esos ejercicios de teoría y flanquearlo y estudiarte solo la teoría que tú crees que es importante en base a lo que siempre preguntan, pues con los ejercicios pasa exactamente lo mismo. En los ejercicios, en el examen, te van a poner una gráfica o una tabla o algún tipo bueno, alguna cosilla de esta práctica visual en la que ahí te van a poner muchos datos y mucha historia. Eso tienes que dominarlo cuando te pongan una gráfica, saber cómo coger los datos de esa gráfica, cuando te pongan el de una tabla, saber cómo sacar los datos de una tabla, y todo eso se va a saber muy sencillito. Vamos a coger todos los exámenes de la UNED que ya os he dicho, por el enlace que os puse por aquí, cómo se podían conseguir, y con todos los exámenes vamos a categorizar, como hicimos antes para los ejercicios de teoría, ahora vamos a categorizar para los ejercicios de prácticos, en los que ya hay que hacer cuentas, hay que hacer sumas, restas, en fin, hacer bastantes ecuaciones y cositas de estas. Y aparte de los exámenes, también muy importante coger ejercicios resueltos de la asignatura. ¿Cómo se cogen los ejercicios resueltos? Pues bueno, en Google podéis buscar que hay un montón de ejercicios, aparte de los ejercicios que ya tenéis resueltos en los exámenes, en los propios exámenes, o incluso, bueno, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, incluso en el propio grupo de la UNED, de la asignatura. Ahí tenéis mucha opción, tenemos mucho material donde podéis descargaros todos esos ejercicios. Y lo único que tenéis que hacer cuando tengáis todos los ejercicios es categorizarlos por temas.
los del tema 1, los del tema 2, el tema 3, el tema 4, Y una vez que lo tengáis categorizados, os centráis de tema por tema. Tema 1, tenemos todos estos ejercicios. Este ejercicio se hace con tal solución. ¿Veis cuál es el recorrido? Simplemente decir, nos dan este dato, nos dan este otro dato y tenemos que sacar este dato. Siempre van a ser así los ejercicios, no tienen mucho misterio. Nos dan un dato, nos dan otro y tenemos que sacar otro. Ahora vais a saber qué fórmula se necesita para eso que te están preguntando. Pues cuando haces 50 veces ese ejercicio, ya no solo ese, sino todos los ejercicios que están enlazados con ese. Es decir, si no te dan este dato y te dan el último, pues ya sabes que la fórmula se hace al revés. Eso. En fin, eso tú ya lo vas mirando y cuando haces 1000 veces ese tipo de ejercicio y el otro tipo de ejercicio y el otro tipo de ejercicio, es decir, los 3 típicos ejercicios que te pongan en el tema 1, cuando lo haces 20 veces ya sabes qué fórmula hay que aplicar, ya sabes qué es lo que te están pidiendo, ya sabes de qué manera te lo puede pedir, incluso si quieren darle la vuelta como le des la gana en los exámenes, porque ya tienes las 1000 maneras de preguntarlo con todos los exámenes que ya tienes. Al final flanqueas todo el tema 1 de una manera brutal y al final cuando vas al examen y te ponen esa tabla o te pone esa gráfica o lo que sea, ya vas a saber sacar todo. Vas a sacar que si la tendencia central, que si la posición, que si las medidas de variabilidad, que si las variables de no sé qué, que si... vas a sacarlo todo. ¿Por qué? Porque ya vas a estar automatizado con este libro y en el momento que tú veas un dato, veas otro dato y te pregunten por otro dato, vas a ir de tirón al libro y vas a ir corriendo a la fórmula concreta, vas a mirar las tablas y vas a saber hacer los ejercicios porque los tienes automatizados. Y así lo he dicho con el tema 1, pues tanto con el tema 2, con el tema 3, con el tema 4, con el tema 5, con todos los temas. Hacéis exactamente lo mismo y automatizáis los ejercicios. Así fue como yo lo hice, automatizando los ejercicios, sin entenderlos. Siendo sincero, no entendía ningún ejercicio, pero sí lo automatizaba. ¿Cómo se automatizó? Haciéndolo muchísimas veces. Tema 1, meterte esa paliza. Tema 2, meterte esa paliza. Tema 3, meterte esa paliza. Y lo que consigues es automatizar ese ejercicio. Y al final tú ves el ejercicio y al verlo, como lo has hecho 1000 veces, de 1000 maneras distintas, esa es la clave. Hacerlo de 1000 maneras distintas. Si te preguntan una cosa, saber cómo hacerlo. Pero ahora si te preguntan el dato que antes te dieron, saber hacerlo a la inversa. Pero si te preguntan por el otro dato ahora, porque tienes que contestar ahora el otro dato, porque te dan el resultado y el primer dato, pues sabéis, tenéis que estar todo el rato sabiendo cómo sacar cada dato. Porque lo que hacen mucho en la UNED, en los exámenes, es ponerte esos ejercicios y te cambian el dato. Primero te dan los dos datos y tienes que sacar la resolución, luego te dan a lo mejor la resolución y un dato y tienes que sacar el otro, cositas así. Entonces, una vez que sabéis hacerlo de una manera, pues lo hacéis de todas las maneras posibles que os puedan preguntar. Y como os comento, cuando lo hacéis tantas veces, se automatiza. Y en el examen, cuando os lo ponen, al final lo hacéis del tirón. Y lo bueno que hay en el examen es que os ponen 3 respuestas posibles. Entonces, en el momento que vosotros lo hacéis, nada más que os dé una respuesta, imagínate, os dan un 3 y en una de esas respuestas hay un 3, pues ya hay un 90 y tanto % de posibilidades de que sea esa la respuesta correcta. Aunque lo hayáis hecho de otra manera o cualquier historia, ya tenéis ahí esa pista de que si os ha dado un 3 y aquí tenéis un 3, es lo más seguro que sea esa respuesta correcta. Si no sabéis hacerlos, eso es otra cosa. Si no sabéis hacerlo, normalmente los ejercicios vienen resueltos, ¿no? En el propio ejercicio te viene ya con la fórmula que hay que aplicar, la aplican, tal y cual. Pero si por lo que sea no sabéis hacer algún ejercicio, aprovechar las tutorías en clase o preguntarle a algún tutor por email o por la plataforma de la UNED y tal, aprovechar y preguntarle esa duda, pero dudas concretas. Que no se vayan por la rama de preguntarle algo teórico porque te van a contestar con tonterías que tú ni entiendes, ni comprendes y te la suda. Así que cuando vayas a preguntar concretamente por ejercicios concretos. Porque es que no sé sacar este número concreto, no sé sacar esta variable, no sé sacar estas cosas concretas para que ellos te lo respondan con la respuesta y lo que tienes que hacer. Que no se vayan por las ramas contándote teoría, que a ti la teoría, como te he dicho, te la suda un poco, porque tú no quieres entender el ejercicio. Tú quieres hacer ese ejercicio, que te salga la respuesta correcta y poder aprobar el examen, que es lo que yo quería. Yo simplemente quería aprobar el examen. Yo no quería saber análisis de datos. ¿Para qué coño voy a saber yo análisis de datos? El día de mañana, si estoy en un tipo de investigación o lo que sea, ya hay personas que se encargan de analizar los datos. Yo no quiero hacer eso. No me gustan los datos. Así que espero que os sirva estas 3 claves para aprobar la asignatura, que las aprobéis todos, que saquéis buenísimas notas. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal, os lo agradecería muchísimo. Compartir el vídeo a quien queráis.
Y nosotros nos veremos en el siguiente capítulo de, bueno, algún vídeo de la UNED o de lo que surja. Nos vemos.